COVID-19 que nos preocupan. Rodrigo Parra, el ingeniero Rodrigo Parra, además analista de datos que nos ha acompañado durante todo este tiempo para entender mejor esta pandemia, está con nosotros esta mañana. Rodrigo, bienvenido. Buenos días, Patricia, Tanús, gracias por la invitación. ¿Cómo observar y manejar, digamos, estas emociones contrarias, divididas que nos deja la campaña electoral, que es propio de emociones, pero también de preocupación por lo que podría ocurrir a nivel de repercusión de contagios, por el alto nivel de exposición? ¿Cómo lo analizas? Bueno, definitivamente las elecciones finalmente se dieron, lamentablemente, en el peor momento de la pandemia, si lo medimos por muertes. Tanto las muertes confirmadas que reporta el MINSA como el exceso de defunciones que vemos a través del Sistema Nacional de Defunciones SINADEF. Entonces, nada evita que también posterior a Semana Santa, el movimiento que ha habido ayer, estas cifras puedan estar aumentando. De por sí la tendencia ya viene en aumento desde hace 2 semanas. La pendiente o el crecimiento o el ritmo con el que avanzan los fallecidos a diario ha sido casi vertical en la última semana, lo cual, por así decirlo, ha sido muy rápido o lo más rápido que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Entonces, definitivamente es una situación preocupante. Evaluaremos a cada 2 semanas cómo se mueven los indicadores. Seguramente esperaríamos un aumento en contagios, una mayor ocupación de hospitalizaciones y camas UCI y también lamentablemente un aumento en fallecidos. ¿En cuánto tiempo podríamos ver ya los efectos de lo ocurrido tanto en Semana Santa como en las elecciones? Y si me permite también, Rodrigo, ¿hay una diferencia hay un aumento definitivamente en las personas fallecidas cada 24 horas, pero en el número de contagios no se ha alcanzado un pico? ¿A qué corresponde esto? Correcto. Con respecto a la evaluación de tiempo, esto, como ya lo hace el Ministerio de Salud, lo evalúan cada 2 semanas. Cada 2 semanas siempre se evalúa lo que sucede el día de hoy, en este caso. Y respecto a la proporción de los contagios, que como tú bien dices, no hay un aumento, no hay un pico, no se ve un incremento notable en lo que está sucediendo, y esto por comentarios del Colegio Médico, de personal de salud, es que la proporción de casos que requieren hospitalización es mayor que lo que hemos visto anteriormente durante la primera ola o durante el pico de la segunda en el mes de febrero. Y esto va de la mano con lo que se ha visto en Brasil. Brasil, con uno de los mejores sistemas de salud, también llegó a tener un sistema de camas UCI saturado al 100%. Lo que hemos visto acá es que en menos de 2 semanas la demanda por camas UCI se duplicó, teniendo la misma proporción de casos diarios. Entonces, de alguna forma esto quiere decir, y lo comentaban los médicos, que esta nueva variante es mucho más rápido y genera síntomas mucho más severos en corto plazo. Ahora, Rodrigo, hace poco hemos todos estremecido con esta proyección que hace The Financial Times cuando expresa que Perú es el peor país con número de muertos. Eso simplemente se traduce para una lectura ciudadana como que es el peor país que maneja la pandemia. Sin embargo, entendemos que para ustedes los analistas hay una lectura distinta. De hecho, los datos, me parece, no han sido recogidos en la misma proporción a nivel países, y no hablamos necesariamente de número de muertos, sino de exceso de muertes. ¿Nos podrías explicar mejor la condición de este estudio para no ser alarmistas? Sí, respecto a la medición, lo que está comparando esta gráfica, este estudio, es el exceso de muertes, que es el mejor indicador para medir los efectos de la pandemia, porque sabemos que en magnitud el virus lamentablemente está superando, superó en su momento la capacidad de diagnóstico e identificación de casos, y superó también la capacidad del sistema de salud para poder monitorear los casos que estaban hospitalizados. Entonces, el exceso de muertes es el mejor indicador para medir el efecto de la pandemia. ¿Qué sucede con ese estudio en particular? De que Perú es uno de los únicos países, junto con Portugal, dentro de los casi 10 primeros en la lista, que cuenta con una base de datos o información actualizada a diario, que en este caso, o en nuestro caso, es SINADEF. Nos estaban comparando con países que no tenían información actualizada desde el mes de diciembre incluso, o hasta un poco más. Entonces esos son 3 meses de desfase de países que no están contabilizando, o al menos mostrando la información contra nosotros. Esto no quiere decir que igual estemos en un alto nivel de exceso de funciones. Definitivamente, seguramente estamos dentro de los primeros, pero la comparación no ha sido pareja. Correcto. Okay. Rodrigo, y respecto al índice de positividad, ¿cuántas pruebas moleculares se vienen realizando y qué porcentaje aproximadamente sale positivo a la COVID-19? Porque, como mencioné anteriormente,
el número de contagios no ha aumentado tanto a comparación de la primera ola o del año pasado, ¿no? Estamos en 4.000 aproximadamente diarios. ¿Cuál es el porcentaje de positivos frente a las pruebas y cuántas pruebas moleculares también se vienen haciendo últimamente? ¿Ha aumentado o no? ¿Cuál es la situación al respecto? En cuanto a la positividad por pruebas moleculares, estamos rondando el 14%. Se está aumentando la cantidad de pruebas moleculares. Esta ronda por momentos cerca de a 20.000 pruebas al día. Lo que se hace en su mayoría son las pruebas antígenas, que estas llegan de entre 30.000 y 40.000 al día, y también tienen una positividad similar, un poco más baja, tal vez un 12 o un 11%. Hemos tenido incluso picos de casi 80.000 pruebas al día en total, ¿no? Las pruebas que han quedado ya en desuso son las pruebas rápidas, que son 5.000 al día o menos. Entonces, si hay algo bueno que reconocer dentro de todo es el aumento de las pruebas que se realizan a diario. Claro, mencionas 20.000 aproximadamente, ¿verdad? En las últimas semanas con picos de 80.000. ¿Cuál debería ser la cifra recomendable de pruebas diarias? Bueno, si lo medimos por cantidad de población, pues una cifra que se acerca mucho a lo que necesitamos es entre 70.000 y 80.000. Con esto, si entra mucho en la parte técnica, estamos logrando una positividad por debajo de 15%, y esto, según lo que explican epidemiólogos, una vez que logramos con una cantidad de pruebas disminuir la positividad de 15%, nos da una idea de que estamos realizando la suficiente cantidad de pruebas para detectar los casos que se están dando día a día. Ah, ok. Bueno, eso nos abre otra perspectiva. Rodrigo, quizás esta es una pregunta para el Colegio Médico, pero quizás también ustedes han hecho algún estudio sobre la carga viral. Nos preocupa ahora lo que va a ocurrir en la segunda vuelta, sobre todo porque sabemos que las personas vulnerables, adultos mayores, fueron quienes tuvieron esta preferencia horaria de 7 a 9. Algunos sugieren ya que sean quienes ocupen el último tramo de la elección, es decir, de 5 a 7 de la noche. Pero ¿hay algún registro de que conforme pasan las horas en un lugar de votación hay mayor carga viral? ¿Eso está casi por descontado? ¿Es parte del análisis? No hay bueno, al menos en Perú no hay un análisis o base para poder estudiarlo. Lo que sí sabemos es que definitivamente si hay un ambiente cerrado, la carga viral se va a seguir acumulando, ¿no? Lo que se ha podido ver dentro de todo, en su mayoría ayer, es que los ambientes han estado ventilados. De igual forma, sí es una recomendación dentro de lo que comentaban ayer de que los adultos mayores estén al final de la lista, porque sí hay cierta demora al iniciar la votación por la habilitación de las mesas. Claro, hablábamos de los adultos mayores, pero una población también que está sufriendo, sobre todo en las últimas semanas, con el impacto de esta segunda ola, son los más jóvenes, ¿verdad? Que antes tenían cierta protección, pero ahora ha aumentado, había información respecto a un aumento en casos en jóvenes, sobre todo en hospitalizados. ¿Cuál es la situación al respecto en las últimas semanas? ¿Ha aumentado esto y en qué regiones? Además, también para tener unidad de lo que pasa en nuestro país. Sí, respecto a la edad, a diferencia de la primera ola que atacaba casi exclusivamente a adultos mayores, hablamos de personas mayores de 60 años, en este caso está afectando a personas desde 30 años. Si bien no es la misma proporción y en su mayoría son adultos mayores, pues la curva de personas desde 30 años, 40 años está en aumento tanto en hospitalizaciones como en defunciones. Y esto está pasando igual no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Es algo que caracteriza a este virus o esta variante. ¿Y en qué regiones está sucediendo esto? Lo contradictorio que ha pasado en los últimos meses, enero, febrero, marzo, donde era Lima quien estaba aumentando la estadística nacional, Lima se ha quedado en una especie de meseta, no está aumentando ni tampoco descendiendo, y son otras regiones las que están en aumento. ¿Qué regiones son estas? Son Ancash, Cajamarca, Cusco, Piura, San Martín, Ucayali, entre algunas de ellas, y cada semana se suman otras. Entonces, la velocidad de aumento ha sido muy rápida, y es más rápida, sobre todo, que la que vimos en la segunda semana de enero, que había sido ya la más rápida de la pandemia. Entonces, definitivamente eso, como comentaba el Colegio Médico, es un efecto directo de esta nueva variante. Algunos dicen que se está juntando ya segunda ola con tercera ola. No sé si eso tiene alguna base científica o simplemente estamos en un pico tremendo. Y también comentar, por favor, las cifras de SINADEF. Hace poco teníamos esta publicación, Comercio lo sacó en portada, de que el Ministerio de Salud solamente está publicando 1 de cada 5 fallecidos que se están registrando en estos momentos.
Sí, sí, sí. Con respecto a SINADEF, pues seguramente lo comentaban respecto a la proporción de los casos confirmados que da el MINSA, ¿no? Y siempre hay que recordar que lo que se reporta a SINADEF por COVID son los casos o las muertes confirmadas, probables y sospechosas, que lamentablemente por la proporción de casos o el aumento de contagios supera la capacidad hospitalaria e imposibilita la manera de contarlos, ¿no? Entonces Los que son siempre va a haber probables, ¿no? Los que no los están probables y confirmados. sospechosos, sí, correcto. Siempre va a haber un desfase con respecto a esto. Ujú. Ahora, con las cifras de personas ya vacunadas, se mencionaba la semana pasada, el Colegio Médico hacía mención respecto a que ha descendido el número de hospitalizaciones y de efectos graves o síntomas graves en los médicos ya vacunados. ¿En cuánto tiempo o qué porcentaje se necesitaría para que también podamos ver un efecto similar en las personas mayores de 80 años, según las estadísticas y lo que está sucediendo también en otros países? Sí, definitivamente lo que ha ocurrido con los médicos o el personal de salud que ha sido vacunado es un reflejo de lo que pasa en otros países que han aumentado o han alcanzado un gran porcentaje de vacunación a su población en general o adultos mayores, un 70 o 80%. Lamentablemente en nuestro país estamos limitados, y esto ya lo ha comentado tanto el ministro Ugarte como el presidente Sagasti, que estamos limitados a la cantidad de vacunas que tengamos. Estamos vacunando a un total hasta ahora de alrededor de 2% de la población que va a estar vacunada dentro del plan, ¿no? Entonces estamos muy lejos, estamos vacunando a menos de 10.000, estamos aplicando menos de 10.000 dosis al día y sabemos por casos en otros países de que el impacto, o mejor dicho, el reflejo de la vacunación lo vamos a ver a partir de un 70 u 80% de esta población vacunada. Que todavía falta, ¿no? Por llegar a ese porcentaje. Muy bien. Me parece que, gracias Rodrigo, me parece que es clarísimo lo que tenemos todavía a nivel de proyección y lo que falta todavía por cumplir a la espera de nuevos resultados después de esta jornada electoral intensa y ojalá no tengamos estos picos nuevamente que lamentar. Gracias Rodrigo, muy amable como siempre. Pues bien, continuamos por lo tanto con más información luego de haber tenido estos comentarios, ¿no?